Oye, qué mello de lo que vamos a hablar ahorita. Saben que gran parte de la audiencia de este programa, aunque usted no lo crea, son hombres que escuchan. Algunos son de closet, algunos abiertamente dicen, yo amo escuchar a Marta de Baile todas las mañanas. Y por ustedes decidimos hablar de esto el día de hoy. Está con nosotros el doctor Dagoberto Molina, y el doctor Dagoberto Molina tiene mucho que ver con ustedes, porque él es cirujano, urólogo oncólogo, jefe de urología del Hospital ABC en la Ciudad de México, y pues el pene es lo suyo, el escroto también es lo tuyo. Además de otras cosas. Los conductos deferentes, También son los cuerpos cavernosos, los riñones, los riñones, el uréter, la uretra, la vejiga, la vejiga. próstata. La próstata también es tuya. Las suprarrenales. Las suprarrenales, ¿qué más nos falta? Ya los enumeramos. Cuerpos cavernosos, esos son los que más me gustan. El esponjoso. cuerpo esponjoso, la uretra. Vamos a hablar de los chequeos médicos que se tienen que hacer los hombres este año. Y quiero contar una historia de terror que tiene que ver contigo. Y qué lástima que se nos fue, porque quiero hacer ese programa y se lo dije y me dijo 100%. No voy a decir el nombre por respeto a que él lo venga a contar. Sí. Pero un doctor nuestro, de repente un día, se va a hacer unos estudios. Hagan de cuenta que se va a hacer una biometría. Y le dicen, oiga, tenemos el antígeno prostático en oferta. ¿No se lo quiere hacer? Ah, pues me lo hago también. Y el antígeno prostático es en sangre, ¿no? En sangre. Corte A, le salen los marcadores por el cielo. Corte B, le habla al doctor Dagoberto Molina. Y Dagoberto ve los estudios y le dices, oops, we have a problem. Hicimos una biopsia, diagnosticamos un cáncer de próstata, un hombre joven, sin ningún síntoma de absolutamente nada. Solamente fue un hallazgo fortuito que afortunadamente, de verdad, se hizo el estudio porque, como bien dice Marta, estaba en el paquete y dijo, bueno, pues háganmelo de una vez. Y resulta que sí estaba el antígeno elevado, pero ¿sabes qué es lo más triste de esto? Fue a ver a otra persona y esa persona le dijo que eso se debía al ejercicio. Y entonces, pues estuvo varios meses pensando que el antígeno elevado se debía a una cuestión del ejercicio, y no se hizo oportunamente o más oportunamente los estudios, hasta que finalmente nos contactamos, platicamos, y lo que le sugerí es, evidentemente, repite el antígeno, corroboremos si está, verdad, elevado, y si está elevado, hagamos lo que tenemos que hacer, y así fue. Hicimos una biopsia, finalmente documentamos un cáncer de próstata, y gracias a Dios, él está completamente curado. Bueno, lo que les quiero decir con esta historia es que no tenía ningún síntoma. Nada. Eso es lo problemático del cáncer. Entonces empecemos con ese primer estudio. Sí, realmente los hombres, como se los hemos explicado varias veces, no hay un estudio que pueda ser el estudio general o un panel del estudio del hombre o de la mujer para detectar enfermedades, porque no acabaríamos nunca. Es un sinfín de estudios de los cuales disponemos actualmente. Sin embargo, los más básicos y los más importantes para, en general, detectar si hay algo en lo que tenemos que abundar o no, evidentemente son estudios muy accesibles y están muy fácilmente al acceso de todo el mundo. Uno de ellos es el antígeno prostático específico en los hombres a partir de los 40 años. Si hay antecedentes de cáncer en la familia, de familia directa de sangre ascendente en primero o segundo grado, papás, abuelos, hermanos, es importante que empiecen a hacérselo a partir de los 35 años. El paciente más joven que yo he atendido por cáncer de próstata, cuando yo lo atendí, tenía 34 años de edad. Entonces es un caso de un hombre súper joven que también le hicieron exactamente lo mismo, un chequeo, y resultó que el antígeno estaba por arriba de los rangos normales. Entonces, el antígeno prostático específico es un estudio sencillo, accesible, rápido, que se toma en sangre y que no requiere prácticamente de ninguna preparación más que
poner el brazo y que te tomen la muestra. Cada año. Cada año. A partir de los 40, como ir al dentista, como la mastografía, el Papa Nicolau en las mujeres, nosotros tenemos que hacernos el antígeno y un ultrasonido de vejiga, próstata y riñones. Para todos ustedes hombres que dicen, ¿cómo crees? Yo no voy a permitir que nadie me esté auscultando. O sea, ya el tacto rectal para tocar la próstata, eso ya no se usa. Es una práctica muy antigua, de Sí. la clínica muy antigua, porque justamente cuando se hacían los tactos es porque no contábamos con ningún otro estudio con el que pudiéramos darnos cuenta si el paciente tiene o no una enfermedad o padecía de algo. Pero no hay que olvidar que el tacto es una apreciación subjetiva, es lo que tú sientes, y para mí esto es duro y para el de junto es semiblando y para otro es rígido y para el otro es pétreo. Entonces, ¿cómo puedes tú decir si la próstata tiene una enfermedad tocándola? Pues puedes sugerirte algo, pero realmente estamos muy distantes de la realidad. Claro. Actualmente contamos con métodos precisos, científicos, cuantificables, reproducibles, accesibles y que no son cruentos, no son dolorosos, son muy fáciles de hacer, y que eso te da realmente una idea muy clara de lo que está pasando. A mis pacientes se los comentamos. Dices que tengo la próstata grande. Sí es importante el tamaño en cuestión de la próstata, pero no es solamente el tamaño lo que más importa en la próstata. Lo que más importa en un proceso de crecimiento prostático es la obstrucción que éste puede dejarle como consecuencia a la vía urinaria, porque una obstrucción de próstata, de uretra, por piedras, por lo que quieras, tumores, lo que sea, cualquier cosa que obstruya la vía urinaria, te va a dejar secuelas y te va a dejar un órgano dañado, que puede ser desde la vejiga hasta los riñones, y desafortunadamente el daño que deja la obstrucción es un daño generalmente no reversible. Ya. Entonces, hay que ver el tamaño de la próstata, hay que ver el volumen de la orina y hay que ver el espesor de la pared de la vejiga, que eso no lo puedes ver con un tacto. Claro. Eso lo ves con un ultrasonido. Ok, entonces primero el antígeno prostático. Sí. Segundo examen que tienen que hacerse. Ultrasonido. Es muy conveniente después de los 40 años, Ajá. todos. Si no hay ningún síntoma obstructivo, de todas maneras háganlo, porque a veces encontramos lo que les acabo de explicar. No nada más el tamaño de la próstata es lo que más importa. Y si se pueden hacer junto con el antígeno prostático la fracción libre, como su nombre lo dice, es una parte de una molécula del antígeno que está libre en la sangre y que no va unida a él. Y sirve cuando hay un antígeno entre 4 y 10, porque eso se llama zona gris del antígeno prostático específico. Cerca del 40% de los pacientes que están entre 4 y 10 de antígeno pueden tener cáncer sin síntomas, y entonces la fracción libre no sirve para hacer una operación matemática dividiendo la fracción libre entre el antígeno. Y si ese resultado es menor del 20%, aunque no haya síntomas, lo recomendable es hacer una biopsia. Si es mayor del 20%, es menos probable que se trate de un cáncer, pero se tiene que hacer esa operación. Arriba de 10 de antígeno, la verdad es que ya no tiene caso, hay que hacer biopsias. Solo se hace cuando estamos entre 4 y 10. Lo primero que tienes que pensar cuando un antígeno está alto, aunque sea un poquito por arriba de lo normal, es que algo está mal, y es mejor que te vea un especialista a que tú asumas que es una infección y te den desinflamatorios y antibióticos y se pierde el tiempo en un diagnóstico que se podía haber hecho muy oportunamente. Y el dueño de eso es el urólogo, cirujano, oncólogo. Tiene esas 3 especialidades, ¿no? Correcto. Un examen general de orina también es un muy buen dato, es un examen muy sencillo de hacer, ni siquiera requiere ya de la primera del día, ni está en ayunas. Es un estudio que da al paciente una muestra de orina y se pueden ver características microscópicas y macroscópicas. Las macroscópicas es el color, cómo se ve a simple vista, y las microscópicas son las características que tú ves al microscopio y con algunos reactivos que les hacen al examen general de orina. Pero cada renglón del examen general de orina te puede traducir una enfermedad que no necesariamente puede ser de la vía urinaria, sino que puede venir de otro lado y estarse manifestando en el examen general de orina, y Sí. que de ahí puedes tú detectar, Ya. por ejemplo, un problema en el hígado. ¿Sí? Ya. Entonces, el examen de orina es muy bueno. Si hay bacterias en el examen general de orina, no significa que estén infectados. Eso es muy común, que me dicen, es que encontramos bacterias y me dieron antibiótico.
Las bacterias en el examen general de orina puede ser por una alteración o una mala técnica en la toma, o puede ser porque no estaba totalmente estéril el frasco, algo. Si hay bacterias en el examen general de orina, lo recomendable es hacer un cultivo, un urocultivo. El urocultivo es un estudio en el cual vamos a detectar si hay bacterias, si las hay nos van a decir cómo se llaman y nos van a decir qué antibiótico la mata y qué no. Y nos va a decir un número que se llama concentración mínima inhibitoria. Esos numeritos que ven en el urocultivo, que dice mayor que, menor que, sensible o resistente, la concentración mínima inhibitoria se refiere a que con muy poquita dosis del antibiótico puedes tú eliminar esa infección. Entonces hay que elegir el antibiótico que sea sensible con la menor concentración mínima inhibitoria para que realmente puedas tú eliminar esa bacteria con pocos días y con poca dosis del antibiótico y haciéndolo también más efectivo y más barato. Okay, Las perfecto. piedras en la vía urinaria también son algo muy común y eso se puede detectar generalmente en ultrasonidos bien hechos. El problema de las piedras en los riñones es que el ultrasonido es el único estudio de imagen que depende de la mano humana, depende de la expertise de quien lo esté haciendo. Okay. De tal manera que si no es un ultrasonografista que tenga una experiencia suficiente, te puede dar un diagnóstico de litiasis, de piedras en el riñón, cuando realmente no son piedras. Entonces ahí también hay que tener en cuenta que deben hacerse los estudios, sobre todo con gente que realmente tenga experiencia. Hay deformaciones también o alteraciones en genitales, la deformidad del pene, hablamos del peironiet hace unos meses, te acordarás, Marta, de la disfunción eréctil, todas estas cosas que se vean que no son lo habitual en los genitales. A ver, pero explica peirone, porque es súper común. El peironiet es algo muy, muy común, es una curvatura anormal del pene que se va enchuecando dependiendo de en donde esté una placa. El pene está cubierto por varias envolturas y una de ellas se llama túnica albuginea. La túnica albuginea tiene fibras de colágena que están perfectamente alineadas, arquitectónicamente muy bien acomodaditas. Cuando el pene sufre cualquier alteración que haga que estas fibras se amontonen unas sobre de las otras, se va a formar una placa que se llama placa fibrosa y quien la descubrió o la describió fue el doctor Peironiet. Entonces se conoce como enfermedad de Peironiet. Y se caracteriza por dos cosas. Uno, puede doler a la erección porque es una parte cicatrizada de una de las túnicas del pene que impide que se erecte totalmente y entonces funciona como un vector de tracción, como un tirante que lo jala y lo deforma. Y la otra es que puede impedir el desempeño de una vida sexual satisfactoria porque al tener el pene curvo o al tener el pene deformado, pues hace imposible la penetración y llevar a cabo un coito satisfactorio para ambas partes. Bueno, pero entonces, si tienes una curvatura en el pene, vale la pena que te vea un urólogo. Claro, se hace un estudio que es para medir la placa, la longitud, el espesor, la profundidad, y hay algunos tratamientos que en algunos casos funcionan, en algunos no, hay unos muy largos que desafortunadamente cuando hay algo que para una enfermedad existen 10 tratamientos distintos, es porque ninguno ha demostrado ser realmente el efectivo. Entonces, dentro de todo lo que tenemos, cuando ya se probaron algunas cosas o no hubo resultado, lo que se hace es quitar la placa. Quirúrgicamente se quita esa cicatriz y se pone un injerto autólogo. Esto quiere decir, es un injerto que sacamos de la propia piel del paciente, de zona glabra, de zona donde no haya pelo, porque si no el pelo crece en el injerto. Entonces tienes tú que escoger una zona de la piel en donde no haya pelo o de la mucosa de los labios para que puedas poner el injerto, sellas ese agujero y se quita la placa de Peironiet y el paciente regresa a su vida sexual normal sin dolor y sin curvatura. El problema es que hay que seguirlos vigilando porque en algunas ocasiones, como en muchas de la medicina, puede recurrir. Entonces, si vemos que se empieza otra vez a deformar, existen medicamentos que pueden ayudar a evitar esa alteración en las fibras de colágeno. Ok, estas son las cosas que uno puede apreciar a simple vista. ¿Y los testículos? En los testículos los puedes apreciar a simple vista solamente la bolsa escrotal y el tamaño. Entonces, es importante que todos los pacientes, pues igual que como se exploran las mamas, las señoras, tienen que conocer cómo están los testículos. Hay pacientes que nunca en la vida se revisan
y de repente llegan muy asustados porque dicen que se encontraron una bolita y lo que resulta ser es que es el epidídimo, que es un órgano que tenemos todos dentro del cuerpo, todos los seres humanos, eso es normal. Las cosas que deben de poner en alerta al paciente cuando detecta esto es que el testículo no duela y que se haga más grande y duro. Testículo grande y duro que no duele es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Wow. El cáncer testicular tiene un pico de edad entre los 15 años y los 25 años de edad. Es el pico más grande. Vemos la mayor cantidad de cánceres en gente muy joven. Y hay gente que como no les duele, lo ven que va creciendo, pero no les da ninguna molestia, solo va creciendo y se pone duro. Y entonces cuando llegan a la revisión es porque lo vio su papá o lo vio un amigo o le dijo, oye, esto no es normal en el club, en el gimnasio, en el baño. Y entonces llegan al médico ya con una enfermedad tumoral avanzada. Entonces los testículos grandes y duros que no duelen son peligrosos. El dolor testicular se puede deber a muchas cosas. Puede haber infecciones que se conocen como orquiepididimitis, puede haber trauma, puede haber en el epidídimo quistes, pueden tener alteraciones en el cordón espermático como varicoceles, pueden tener insuficiencia venosa, pueden tener infertilidad, esterilidad, mil cosas. Pero realmente el dato que es importante que se les quede hoy muy claro es un testículo grande y duro y sin dolor, hay que tener mucho cuidado porque esto les puede costar la vida. Claro. ¿Por qué sucede en gente tan joven? De un chavo de 20 años que igual sentía un testículo ligeramente más duro que el otro. Corte A, cáncer de testículo. ¿Y por qué es en gente tan joven? Porque es el pico de edad de gente tan joven es porque en los testículos hay un tejido que se va modificando desde que somos bebés en el vientre de nuestra mamá y hay cáncer de testículo en recién nacidos. Entonces, el cáncer de testículo es un tema realmente muy, muy amplio, pero para que se los pueda yo explicar en muy breves palabras se puede dar desde recién nacido por la modificación del tejido del cual se genera el testículo, que generalmente son tumores del saco de Yolk y son tumores seminomatosos. Y cuando te vas haciendo más grande, que vas madurando y va teniendo efecto de las hormonas, puede ir modificándose ese tejido y entonces hay tumores de otras células que no dejan de ser cáncer, pero son de otra estirpe celular. El cáncer de testículo es mucho más frecuente en la raza blanca que en la raza negra y se ve, como lo comentabas, Marta, entre los 15 y los 25 años de edad, justamente por estos cambios que yo les explico y por la carga genética que puedan tener. Hay muchas personas que no saben que en su familia el abuelo murió, por ejemplo, de un cáncer testicular, ¿no? Dicen, oye, ¿por qué murió el abuelo? Pues quién sabe, se murió orinando con sangre o se murió porque tenía una bola que nadie sabía, porque tampoco era una cultura que se dieran las familias el consultar cualquier alteración y mucho menos de genitales o de la próstata o de la orina, ¿no? Era como un tabú. Entonces se mantenía oculto y pues la gente finalmente acababa muriéndose. Entonces, contestando a la pregunta que nos hicieron, se da en esa edad por eso, por los cambios celulares y por las diferentes células que pueden formar cánceres testiculares. ¿Algo más que tengamos que cubrir? La verdad es que la recomendación es que si ustedes ven cualquier alteración en la orina, la espuma también todo el mundo me dice, oye, es que orino con espuma. La verdad es que antes se creía que el orinar con espuma era porque el paciente orinaba con proteínas y entonces como la clara de huevo puede hacer una espuma, pues las proteínas de la orina también hacían espuma. Actualmente contamos con ciencia, que es estudios formales para detectar si tienen o no proteinuria, pero la espuma realmente no los debe de angustiar tanto, a menos de que tengan un estudio de un examen general de orina donde se documente. Sensacional. Sangre en la orina, cuidado. Nadie debe tener sangre en la orina. La sangre en la orina, después de los 35 años de edad, es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Puede haber desde la uretra hasta el riñón. Las señoras que orinan con sangre de repente, que ya están en una edad mayor de los 45, 50 años, donde ya los estrógenos han bajado, pueden tener sangre en la orina microscópica a veces y que las asusta mucho y eso se debe a una atrofia urogenital.
porque se reseca, así como se reseca la mucosa de la vagina, se reseca también la mucosa de la vejiga, nada más que la vejiga no la pueden ver. Entonces ven sangre en la orina en los estudios microscópicos y piensan que puede ser algo muy, muy grave, y no hay paciente que no llegue ya con 4 o 5 antibióticos previos. Hematuria, pero ya todo mundo asume que es una infección. Claro. Y la verdad es que no, eso no, hay 1000 cosas que pueden darte los mismos síntomas de una infección y que no son infección. Entonces, sangre en la orina es un foco rojo, rojísimo, que se tiene que descartar, que puede ser algo desde muy sencillo como una atrofia urogenital o una infección, una irritación, hasta un cáncer, que esa hematuria es la que te da la oportunidad de documentarlo a tiempo. El cáncer es curable hoy por hoy si se documenta y se trata correctamente y con quien lo tiene que tratar. Claro. Si recurren a remedios, a consejos de gente que no es experta en la materia, pues finalmente esto va a acabar en un desastre, ¿no? Y cuando llegan ya con nosotros, pues es un momento en el que se dejó pasar tiempo valiosísimo y que de repente ya no podemos médicamente ofrecer gran cosa. Entonces, estén atentos de cualquier cosa que no sea lo habitual, por favor revísense, chéquenlo y consulten a alguien que los puede orientar con veracidad y con certeza. Bueno, qué bueno que ya se dieron cuenta que no olvidamos a los hombres en este programa bajo ninguna circunstancia, y que todas ustedes mujeres que tienen un hombre cerca, esto es lo que tienen que lograr que ellos hagan este año, porque cómo desean los hombres, ¿eh? Dagoberto Molina es el jefe de urología del Hospital ABC, es urólogo, es cirujano y es oncólogo. Lo encuentran en drmolinapolo.com. En Twitter es dr-molinapolo. Igualmente en Instagram, drmolinapolo. Y el teléfono de su consultorio es 55 26 14 4899 o 55 55 15 7330. Y acuérdense que en martadebaile.com tenemos un directorio de todos los doctores con que trabajamos. Si algún día alguien necesita algún doctor picudo, ya saben que tenemos un gran directorio con toda la información. Muchas gracias, Te quiero. Igualmente, muchas gracias.